Claudio, ¿alguien adelantó un poco lo que estábamos hablando anteriormente? ¿Alguien pudo leer los otros versículos o ya lo habían hecho? ¿O ya tienen dudas, preguntas? Miren que es su evaluación final. Así. Diana, por favor, anda con el tiro un rato. Diana, No se oye, Lick. Diana. Ustedes no me oyen a mí. No tiene audio. Yo sí yo tengo abierto el audio. ¿No me oyen? Yo sí la escucho, licenciada. Sí, tengo abierto mi audio. Yo tengo abierto mi audio. Yo no sé si no me escuchan, pero díganme, por favor, porque yo tengo abierto el audio y la imagen, Sí, se todo está escucha. puesto. Sí, ok. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Lograron avanzar? ¿Comprendieron? ¿No han comprendido? ¿Avanzaron algo de la lectura? Licenciada, yo siempre me he preguntado de si Pilatos no pudo hacer. No, ya no se le oyó, Ingrid. Ingrid, tiene abierto el micrófono, pero no sé por qué no se les escucha. ¿Ustedes me escuchan? Sí, licenciada. Dos. Qué raro, estoy hablando. ¿No me Sí, escuchan? pero Licenciada, ¿qué manda? ¿escuchamos a las dos? ¿Sí me Sí, se les escucha? escucha a las dos. ¿Sí me escucha, Ligda? No. Ya, ahorita ya. Ajá. Ah, que yo le decía que siempre me he preguntado porque aquí en el pie de página dice que Pilatos trata de liberar a Jesús por un Ujú, procedimiento legal, ujú, pero que por eso de la amnistía pascual. ujú. Pero yo siempre me he preguntado si realmente no pudo hacer algo más Pilatos. Pues definitivamente Y no. por otro lado, pues también pienso así, siempre me he cuestionado algo así como digo yo, pero es que al final siempre, hasta Jesús dice todo estaba escrito. Entonces, así como que Pilatos tenía que jugar su papel de Pilatos, como Judas tuvo que jugar su papel de Judas, o sea, porque ya todo iba a pasar. No, Entonces, siempre me cuestiono un poquito esa parte. eso es interesante porque eso se llama predestinación y eso no es así, porque no estaba predestinado Pilato ni predestinado, o sea, hay una predestinación, todos estamos predestinados para salvarnos. Todos tenemos libertad que Dios nos ha dado y libre albedrío para hacer el bien. Pero si nosotros decidimos hacer lo contrario, pues entonces no estamos predestinados, es una decisión personal. Ahora, lo que usted está preguntando tiene una respuesta que la da la liturgia para que nosotros comprendamos ese esquema que usted está diciendo. Cuando Jesús dice, todo está escrito, ok. Fíjense que les dije que la pasión de Jesús se lee
el Domingo de Ramos según el ciclo que estamos leyendo durante todo el año. Cuando empieza el Adviento, se empieza un ciclo diferente. Ahí empieza el año litúrgico, no el año civil. Será el año litúrgico, se termina con la fiesta de Cristo Rey y empieza con Adviento. Así empieza el año litúrgico. Entonces, en el año litúrgico, en el Adviento, nosotros vamos a ir leyendo a Isaías. Y en la Semana Santa, lunes, martes, miércoles, se va a leer desde el Domingo de Ramos, se van a ir dando las lecturas de el siervo doliente. O sea, los 4 cánticos de Isaías. Fíjese cómo es importante que nosotros entendamos el Evangelio y que luego entendamos lo que celebramos y lo que vivimos en la liturgia, o sea, en las celebraciones eucarísticas, porque ahí es donde nosotros tenemos que comprender cómo se une el estudio bíblico con la celebración litúrgica, para captar eso que usted se pregunta. Cuando Jesús dice que todo está escrito, pues justamente los cánticos del siervo doliente hablan de eso, de un elegido de Dios que va a sufrir grandemente, y son los 4 cánticos que se van a leer en esa semana de Ramos al Viernes Santo. Se van a leer los 4 cánticos, hay que verlos. Y entonces ahí le está respondiendo no tanto la predestinación, sino cómo el proyecto de amor de Dios se va realizando. Ahí es donde usted tiene que ir haciendo las conexiones. Tanto amó Dios al mundo, okay. Entonces es el amor de Dios que se encarna en la persona de Jesús. Y entonces usted tiene el prólogo de Juan, donde le está diciendo, pues ese amor es un amor desde la eternidad, no es un amor que empezó desde el nacimiento, ni empezó en un momento histórico. Por eso decimos que el Evangelio de Juan es una teología más elevada. Ya eso lo hemos hablado muchas veces, que es una cristología descendente, porque viene de Dios. Es que Jesús existe. ¿Quién es Jesús? El que ha existido desde siempre, el que es la palabra de Dios hecha carne, el que sin esa palabra no hubiera nada hubiera sido creado si no existiera esa palabra. Pero esa palabra se hace carne. ¿Y por qué? Por amor. ¿Y por qué por amor? Porque nos va a revelar ante toda esa problemática que estamos viendo que tienen los judíos, pues Él va a revelar quién es Él y a qué ha venido. Y esta parte segunda que ustedes tenían que leer y que usted está viendo, pues Pilato no puede hacer mayor cosa, pero Jesús sí puede explicarle a Pilato por qué está pasando lo que está pasando. Y entonces cuando Pilato le pregunta, ¿entonces eres rey? Pues es que nosotros ya ahí tenemos que conectar con el prólogo y tenemos que conectar con los sinópticos. Acuérdense, la predicación de Jesús en los sinópticos es el reino de Dios. O sea, ¿qué es el reino de Dios? Entonces ya hemos visto en el prólogo, pues Dios es todo, Dios es no tiene principio, es todo poder, ha creado todo, ha hecho todo por amor al ser humano y ha creado al ser humano, nos ha creado a nosotros por amor. Ok. ¿Qué es entonces lo justo? Cuando se habla de justicia, pues darle a Dios el lugar que le pertenece. No porque yo crea o no crea en Él o porque Él necesite o no necesite, sino porque es Dios. Y si es Dios y si es quien es, pues entonces yo debo de darle el lugar en mi vida, obviamente, en mi vida personal. Tengo que darle ese lugar. Y entonces esa es la primera justicia. Y entonces, a partir de eso, aquí vemos el diálogo, entendiendo ya todo eso, porque eso ya lo entendimos
cuando estudiamos los sinópticos, eso ya entendimos cuando estudiamos el Antiguo, bueno, ya hemos estudiado, para ir en Juan, es que ya hemos ido entendiendo muchas cosas, y esas cosas las estudiamos para ponerlas en práctica cuando leemos la Escritura. Entonces tenemos toda esa visión en conjunto, es una visión completa. Entonces ahora, aquí el diálogo entre Jesús y Pilato, pues entonces Pilato le pregunta, ¿entonces eres rey? Pues nosotros decimos, por supuesto, si es Dios y ha existido desde siempre, pero esa verdad, ¿la puede entender Pilato? Claramente no la puede entender Pilato. ¿Por qué? Porque Pilato ni siquiera cree en un solo Dios, cree en muchos dioses. Entonces, ¿en qué verdad va a creer Pilato? Pues simple y sencillamente ni lo entiende. Entonces, cuando ahí pregunta, ¿y qué es la verdad? Pues no es tanto una pregunta, sino que Pilato no sabe ni de lo que está hablando Jesús. ¿Y de qué están hablando los judíos cuando Pilato le dice, bueno, si ustedes tienen una ley, porque ya vimos anteriormente, está Levíticos, es Moisés, bueno, si ustedes tienen una ley y quieren matarlo, pues ustedes condénenlo. Dice, no, nuestra ley no nos permite hacer eso. No les permite hacer eso, pero lo están haciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender cuando estamos estudiando Sagrada Escritura, cómo primero leer y saber leer para podernos ayudar a comprender lo que estamos leyendo, ir a las notas de pie de página. Y en las notas de pie de página yo voy a tener un comentario del texto, de los versículos. Pero este comentario no sale de ahí nada más, me transmite al Antiguo Testamento. Entonces, es lo que usted está preguntando. Entonces, ¿ya cada uno está jugando un papel predestinado? No, lo que está pasando es que hay un proyecto de salvación para toda la humanidad, no solo para uno, para todos. Entonces, este proyecto de salvación, que eso sí es una predestinación, todos estamos predestinados para regresar al Padre, pero tenemos que hacer esfuerzos y la gracia de Dios nos ayuda en esos esfuerzos. Pero entonces aquí reconocer a Jesús ya no solo como el preexistente, sino ahora como el rey, el representante de esa dinastía divina. Entonces eso no es fácil entenderlo. Pilato ni lo entiende. Los judíos lo condenaron, dijeron, no, él lo hace por Satán, según lo dicen los sinópticos. Entonces, eso no es fácil de entender. Y luego Jesús en los discursos ha dicho, si es que eso no lo pueden entender, si el Padre no se lo revela, si el Padre con el Espíritu no les ayuda a esta comprensión. Y por eso después va a decir Jesús, tengo que irme al Padre para que el Espíritu les ayude, o sea, el amor entre el Padre y el Hijo ayude a la comprensión y sobre todo la comprensión es para vivir esa gran noticia de que Dios nos ama. Y cuando se habla de ese amor no es un sentimiento, es decir, yo siento que Dios me ama, no es sentir, es saber que Dios me ama siempre. Haga lo que haga y diga lo que diga, Dios me ama. ¿Por qué? Por méritos de Jesucristo. Porque esta es toda la temática que va en estas narraciones. El sentido que Jesús le está dando a este proceso de muerte que va a tener, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que esas preguntas que ustedes se hacen y que está bien que se las hagan, pero ahí mismo están escritas. Pero están escritas si ustedes hacen todas esas conexiones para ir comprendiendo el mensaje. Entonces, aquí, por ejemplo, en el diálogo entre Jesús, bueno, hay varios diálogos, ¿verdad? Pero cuando usted está diciendo en el versículo 38, ve al 40, que Pilato intenta liberar a Jesús. Pilato no ha captado el sentido de la realeza de Jesús. O sea, pero no se trata de que su reinado sea espiritual, no. Simplemente cuando Jesús dice,
que no es de este mundo, pues ya lo entendemos desde el prólogo, porque ha existido desde siempre. O sea, su realeza es su identidad, es su ser, es su esencia. Es efectivamente rey, pero no como los reyes, no como el César, ni como ningún otro rey, ni como ningún otro gobernante político, sino que es rey por antonomasia, o sea, porque es el Señor de toda la historia, porque es Dios mismo que se ha encarnado para que nosotros conozcamos cómo es Dios, quién es Dios, y no lo vamos a conocer por nuestros propios pensamientos, sino porque Él se revela. De eso se trata la revelación, de que Él da a conocer quién es y cómo es. Entonces dice, bueno, esa pregunta, pues Pilato no tiene ni idea de lo que le está diciendo Jesús. Su reino no se pone al alcance de una proclamación. No es porque yo crea que es que es rey. No, él es rey porque esa es su esencia, esa es su realidad. Para eso ha nacido, dice, ¿verdad? Para que se le reconozca y para que se le dé, pues, lo que corresponde a su realeza. Entonces, dice, esa realeza consiste en dar testimonio de la verdad, o sea, de lo que él revela, que él no es un filósofo, un maestro, un doctor, es Dios el que está dando a conocer cómo es Dios. Entonces, Pilato lo escucha, no lo entiende, pero luego va captando, Pilato que no ha captado el sentido de esa realeza, no está, pero está convencido de que Jesús es inocente. Busca liberar a Jesús por un procedimiento legal. Entonces, ese procedimiento legal es la amnistía, porque por esa fiesta se liberaba a un, pues, malhechor, ¿verdad? Y entonces, el caso de Barrabás, pues tampoco es que fuera un bandido, sino que más bien como un guerrillero, un cabecilla de guerrillas, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que los judíos renuncian a esa demanda de justicia. Entonces, y pues dicen que no, que suelten a Barrabás. Y entonces aquí vemos un contraste. Los judíos prefieren a un guerrillero, a este que sí va a ser como una revuelta de liberación, que es de lo que están acusando a Jesús. Bueno, a Jesús lo acusan de eso, pero también lo acusan de blasfemia, ¿verdad? Y entonces, pero prefieren a este hombre que liberen a Jesús, que se ha definido como la verdad. ¿Por qué se define como la verdad? Porque está dando testimonio de algo que solo él conoce, no lo conoce nadie más. Y eso está en todos los discursos anteriores. Entonces, fíjense que para escribir eso, no es necesario. Yo ahorita les estoy hablando mucho para que ustedes capten muchas ideas, pero ustedes tienen que captar como la esencia de decir, bueno, no es que Pilato por fuerza ya estaba él predestinado a condenarlo. No, ahí hay uso de la libertad, hay manipulaciones, hay intereses, en el caso de Pilato, que tenía el interés de gobernar, de ser el procurador, ¿verdad? Y quedar bien con el César. Y los judíos lo están amenazando de que si no lo crucifica, pues entonces no es fiel al César, porque se supone que Jesús está proclamando rey. Entonces, toda esa dinámica que se está desarrollando y que se está narrando y que los sinópticos no lo cuentan de esa manera, porque ya lo volvemos a explicar lo que ya dijimos. ¿Por qué los sinópticos no lo cuentan de esa manera? Porque es el Evangelio de Juan donde este momento de la pasión y muerte de Jesús en la cruz es el momento de la entronización, o sea, de la entrada de Jesús en su reino. ¿Cómo ver eso? Bueno, es muy sencillo. Todas las escenas que se van a ir desarrollando es exactamente
como se entronizaba, o sea, se colocaba a cada rey en su trono real. Ustedes acaban de ver ahorita cómo el rey de Carlos de Inglaterra, pues fue entronizado ahí, toda su corona, su cetro, la silla, el trono, bueno, todo eso. Pues para el Evangelio de Juan, eso está pasando exactamente, solo que el trono va a ser la cruz. Pero antes, aunque fuera una parodia, ¿saben lo que es una parodia, verdad? Una burla, aunque sea en forma de burla, lo están pues revistiendo, invistiendo, poniéndole el cetro, el manto, púrpura, la corona, pero todo esto pareciera una parodia, pero no es una parodia. Es la realidad de lo que es Jesús. Entonces, Juan lo está llevando desde otra perspectiva el proceso de la pasión y muerte de Jesús y de su resurrección. Y está claro, porque cuando nosotros, por ejemplo, ustedes sí tendrían que preguntar, bueno, si tenemos 3 ciclos, A, B y C, ¿cuál es el ciclo de Juan? Pues justamente es toda la Pascua, que Juan se lee en la parte final, ya les decía yo, la pasión, muerte, el Viernes Santo, y toda la Pascua de la resurrección hasta Pentecostés, se lee todo el libro de Juan, porque es justamente donde nosotros al final del año litúrgico celebramos a Cristo Rey desde la perspectiva juánica, ¿verdad? Entonces, pero ya hemos llevado todo ese camino, y ya cuando llegamos a Cristo Rey en noviembre, pues entonces nosotros ya entendimos toda la Pascua, todo el proceso que ha tenido, pero cuando nosotros, así como estos judíos o estos del Sanedrín, que son, que dijera yo, fieles a las celebraciones litúrgicas, pero sin el contenido vivencial, sin entenderlo, sin vivirlo, pues entonces, pues así como estos, pues no entro porque no quiero contaminarme, pero estoy haciendo cosas peores porque no entiendo lo que tengo que hacer o lo que yo creo. Entonces, esos son las escenas o los escenarios que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Y cómo se hace? Pues así como lo estamos haciendo, viendo todos estos procesos, leyéndolos en cada versículo, entendiendo y captando, pues para ir, pues si no aclarando las ideas, de que no es predestinación. Jesús le dice también a Juan, a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y luego en los sinópticos, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, y pareciera de que ya eso lo tenía que hacer Judas porque así tenía que ser. Entonces, fíjense que no, sino que ahí es uso de la libertad, pero hay un proyecto de Dios que no es que Dios haya querido, el Padre que haya querido que muriera de esa manera. Esa fue una decisión de los judíos, su libre albedrío, su deseo de que así sucedieran las cosas. Eso lo hablamos hace unas semanas cuando decíamos que teníamos que tener cuidado con el lenguaje que usamos cuando decimos Dios permite. O sea, aquí vemos ese proceso de permisión, pero también vemos que Jesús responde en algún momento, sobre todo en el Evangelio de Juan, cuando le preguntan, ¿y ese por qué nació ciego? Entonces dice, todo pasa para bien de los que ama Dios. O sea, entonces, y vemos que al final de toda esa pasión y muerte hay un bien supremo, que es la resurrección. Por eso, si nosotros no logramos pasar al tema de la resurrección, pues entonces ahí sí que nos quedamos perdidos, ¿verdad? Porque como dice Pablo, vana es nuestra fe, porque realmente lo extraordinario de todo esto y de confirmar las palabras de Jesús
de todo pasa para bien, y entonces ir entendiendo esa visión de Juan de que Jesús está pasando por un proceso de dolor, de sufrimiento y de muerte para retornar al Padre. Y los sinópticos lo van a explicar, pues con los tres lo entierran y luego resucita, Dios lo resucita. Entonces, todo va en conjunto, aunque leamos partes chiquitas, pero esas partes chiquitas nosotros las tenemos que ir conectando con el Antiguo Testamento, con los sinópticos, para ir comprendiendo el mensaje que está transmitiendo Juan. Todo esto se supone que ya lo explicamos en cada momento, pero lo estamos haciendo hoy en la fase final para que ustedes logren, pues por lo menos en estos días, en esta semana y la otra, pues ustedes ir haciendo este esfuerzo. Y para esto les tengo que hacer esta pregunta. El portal pueden entrar ustedes con este trabajo hasta el 31. ¿Consideran ustedes suficiente tiempo hasta el 31 o quieren una semana más? Porque el padre pidió las notas para el 15 de agosto, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí, el 31 está bien. Sí, todo el mundo está Yo bien. digo que sí está bien, licenciada. El 31 está bien, licenciado. Ok, entonces, ahorita ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con la comprensión de todo esto? ¿Qué dificultades ven? ¿No ven ninguna? ¿Todo está claro? Sí, licenciada. Sí. Sí, yo lo veo claro, licenciada. Sí, lo ven claro. Bueno, pues entonces ya llevamos de lo que nadie tiene ninguna pregunta. Entonces, ya llevamos del capítulo 18, ya entendimos esta parte. Con sus palabras, ¿qué dice esta parte entonces? Porque ya vimos tres partes. Pilato y los judíos, Jesús y Pilato con el tema del reinado, Pilato y los judíos, y Jesús rey. Ahí vamos. Todavía no vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Qué dirían ustedes sintetizado o qué han escrito o qué han comprendido de estas tres partes? Porque fíjense lo que decía aquí arriba. Los 7 cuadros están dispuestos en una estructura de comparación combinada. Y en el centro está lo que les estaba explicando yo, lo que nosotros celebramos al final del año litúrgico, Cristo Rey. Entonces, este cuadro nos aclara por qué Jesús, por qué nosotros lo celebramos como Jesús Rey. También nosotros tendríamos que entender por qué lo celebramos como sumo sacerdote cuando Jesús fue laico y tampoco nunca pues fue ni del Sanedrín, ni fariseo, ni saduceo, ni romano. Entonces, ¿por qué nosotros le damos esta dignidad a Jesús como rey? Entonces, eso sería como esto que hemos visto los tres primeros. ¿Cómo lo harían ustedes entonces ese trabajo? ¿Qué han escrito o cómo lo han entendido? ¿Quién me va a hablar? ¿Nadie? Licenciada, yo entiendo que este es un proceso para llegar a la crucifixión de Jesús, pues. Primero es interrogado y segundo, pues él se declara que es rey. Ana Y María, tercero, pues oigan, sí. una cosa aquí, Ana María. Es un proceso, sí,
para la comprensión, para que usted comprenda quién es Jesús, y cuando usted comprenda que Jesús es rey, usted en estos diálogos que hay con los judíos, con Pilatos y todo esto, usted entienda dentro de esos diálogos la realeza de Jesús. Ciertamente es un proceso, pero es un proceso no para la crucifixión, es un proceso para la comprensión de que Jesús es rey. Y porque al final le ponen ese letrero. O sea, es para la comprensión de esto. Esta parte del 19 al 1:3, versículo 1 al 3, es lo que le va a ayudar a comprender estos versículos con estos versículos. Porque ahí lo que hay son diálogos. Y esos diálogos tienen la función de que usted comprenda por qué Jesús es rey y por qué si es rey de los judíos lo quieren matar, o más que lo quieren matar, lo matan, pero lo matan a través de los romanos. Eso es lo que hace este cuadro. Este cuadro por eso es importante, para que usted entienda por qué Jesús, siendo rey, siendo desde el origen de siempre, por qué lo matan, y están en estos diálogos está la comprensión de esta realidad. Eso es, Ana María, un proceso para la comprensión de que Jesús es rey. Gracias, licenciada. Por eso- Licenciada, buenas noches. Pues yo comprendo de que si lo matan porque su reinado no era de este mundo. Pero ¿entiende lo que significa eso? Que no es de este mundo. Porque es Dios, no es porque sea espiritual, sino porque es Dios, porque es desde siempre, porque es por el amor que se ha encarnado. Vean en el versículo, el 19, este central, vean lo que dice la nota de pie de página. Es esta una escena central, miren, lo dice su Biblia, es que hay que leer de plano. Es la escena central del pasaje, esto. Fíjense, estamos hablando de diálogos, aquí todavía no lo han crucificado, estamos hablando de diálogos. Acuérdense que cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, vimos que había una narración, habían diálogos y habían discursos, que todos se mezclaron. Bueno, pues aquí tenemos diálogos, donde se repite la misma cosa, pero pone en el centro el tema de Jesús Rey. Y su misma Biblia dice, es esta una escena central del pasaje. Eso significa que estos diálogos están en función de estos versículos. Ninguna señal, fíjese, para el Evangelio de Juan no hay salivazos, ninguna señal de los salivazos, de los golpes en la cabeza que narran los sinópticos. Juan no los menciona. Y lo que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Jesús es rey. Entonces, ¿qué es lo que le ponen a Jesús? Pues le ponen una corona de espinas, el manto púrpura y las palabras: salud, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Entonces, fíjense que aquí no hay narración de burlas, de escupidas, nada de eso. Es por lo que yo decía, tienen ustedes que ir comparando con los sinópticos e ir entendiendo el enfoque que tiene para que nosotros lo celebremos como Cristo Rey desde esta perspectiva. Luego, si ustedes siguen leyendo en las notas de pie de página del 4 al 8, Pilato saca a Jesús escarnecido, o sea, todo pues lastimado, pero lo saca con las insignias reales. ¿Cuáles son las insignias reales? Pues el manto, pues la corona,
el cetro, la manda, lo saca con esas insignias, para que se convenzan los judíos de que en Jesús no existe ninguna amenaza política. No es más que un pobre hombre, el así llamado rey de los judíos. Entonces, es como una burla. Pero el evangelista ha visto en este un sentido profundo de verdad. O sea, esto que está siendo una burla, una parodia, el que lo está escribiendo, el que lo está viendo, el que está dando testimonio, lo ve como la verdadera, la verdad auténtica. Ese hombre que es Jesús, en su debilidad e impotencia, en su más honda y desnuda humanidad, es quien posee el poder soberano de juez, porque es el Hijo del Hombre. Y con estas acciones, por eso dice, Él no juzga, son sus actos los que los condenan, sus propias formas de actuar. Entonces la nota de pie de página les va dando a ustedes la explicación. Y entonces por eso aquí les presenta del 4 al 8, cuando Pilato dice, he aquí al hombre, al encarnado, al sufriente, al varón de dolores, y aquí nos vamos para el Antiguo Testamento a los cantos de Isaías, que lo va presentando, y entonces nosotros vamos viendo que en el proyecto de Dios, pues simplemente se ha seguido desarrollando, pero le damos el sentido auténtico de esa realeza, que es nuestra salvación. Eso es todo. Jesús viene a salvarnos y tiene que pasar por todo ese proceso para salvarnos y regresar al Padre. Y luego tenemos el diálogo de Jesús con Pilato, otra vez, del 9 al 12. Y Jesús declara que Jesús declara a su juez que toda autoridad que tiene sobre él viene de lo alto. Sí, es cuando le dice Pilato, no me contestas a mí, que tengo la posibilidad de liberarte o condenarte. Y Jesús le dice, no, tú no tienes ningún poder sobre mí. Si lo tienes es porque mi Padre te lo ha dado. Entonces siempre viene esa realeza desde lo alto, que está dicho en el prólogo. Y entonces luego Pilato lo entrega a los judíos como rey. Ese es hasta ahí es donde ustedes tendrían que haber leído. Lo entregan como rey y entonces son las 7 partes. Y luego pues ya entra la crucifixión y ante la protesta de todo el pueblo que está siendo pues trabajada por todos los judíos, intenta el modo de liberarlo, lo saca afuera, lo sienta en el estrado del tribunal y en un plano simbólico que contempla el evangelista, este episodio evoca la función ejercitada por Jesús, coronado y vestido como rey y sentado en el tribunal como un juez. Entonces la teología es eso, ver desde la historia los acontecimientos que están sucediendo, ver el nivel más profundo de esa realidad. Bueno, trabájenlo, léanlo, esto es todo lo que tienen que hacer. Dentro de 8 días lo platicamos, lo cuentan, cómo les fue. Espero que sí lo lean, porque si hoy no compartieron y me tocó solo a mí leerles, es porque ustedes no han leído. Y realmente la Biblia no se aprende si uno no la lee, porque no es solamente para que el Espíritu Santo infunda la sabiduría, hay que trabajar, hay que leer, hay que tratar de entender. Y por supuesto, el Espíritu Santo hace todo lo demás. Así es que pasen buena noche, ya se va a terminar en 1 minuto. Y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. Muy bien. Hasta luego, buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche.